Bienvenidos a esta sexta cumbre profética que como Fundación de la Red Veracas llevamos a cabo. Para nosotros nuevamente es un placer poder recibirte sabiendo que el Señor va a estar obrando fuertemente en tu vida. En esta oportunidad vamos a seguir el tema que dejamos la cumbre pasada, o sea, es la segunda parte del profeta de oficio contra los sistemas corruptos. Así que sé que en esta hora Dios te va a bendecir, así que abrí tu mente, abrí tu espíritu, tu corazón para recibir todo lo que el Señor tiene para vos en esta cumbre. Sean muy bienvenidos, amigos, compañeros, hermanos en la fe. Realmente estábamos con muchas ansias de poder continuar este tema. Se me hizo un poquito largo la espera, pero sé que el Señor nos va a sorprender en esta tarde y que nos va a llenar su espíritu y nos va a capacitar para lo que necesitamos enfrentar. Amén. Y en esta tarde realmente es un placer para nosotros como presentadores mostrarles quiénes van a ser los oradores de esta cumbre. En primer lugar, presentamos a la profeta Verónica Lugo de Acevedo, que es la directora de la Fundación de la Red Veracas. También estará con nosotros el apóstol Carlos Jules, de la Iglesia Vida y Esperanza de Paraná, Entre Ríos. Nos acompaña también el pastor y profeta Gastón Fidelibus de Entre Ríos también, y la pastora y maestra Lidia Reich de Chaco, la provincia de Chaco. Muy bien. Una de las cosas que me gustaría destacar, y creo que en esta hora va a ser así, hablábamos en la cumbre pasada de que Dios todavía sigue buscando hombres y mujeres dispuestos para usar. Yo sé que hoy Dios, a través de esta enseñanza que vamos a recibir, va a alentar tu corazón a que puedas ponerte en pie y hacer la obra para la cual Él te ha enviado en este tiempo. Sé que el Señor está buscando tu corazón, está buscando tu persona para hacer un milagro en esta sociedad. Así que, ¿qué te parece si comenzamos orando esta tarde y entregando nuestras vidas? ¿Sí? En las manos del Señor para que Él obre con poder de acuerdo a su voluntad. Amén. Amén. Me gusta un dicho que tiene el salmista que dice que Dios es nuestro alto refugio. Y yo creo que todo esto que estamos aprendiendo y que la Fundación también pone a disposición como enseñanza es un refugio para todo lo que está pasando en nuestra generación y estos diseños, como lo que estamos aprendiendo hoy, el diseño del profeta, es nuestro refugio para prevalecer en medio de este sistema. Así que vamos a orar y vamos a entregarle este tiempo al Señor. Gracias, papá, por esta hora, gracias por esta convocatoria espiritual, porque sabemos, Señor, de que es el tiempo adecuado, es el tiempo correcto en tu agenda para capacitar una generación, Señor, para entrenarnos espiritualmente, Señor, capacitarnos espiritualmente y depositar en tu iglesia aquello que es necesario para poder pasar este tiempo, Señor, y salir en victoria. Te pedimos que tu Espíritu Santo vaya delante nuestro y que seas tú, Señor, ese alto refugio que está necesitando la iglesia para prevalecer en esta hora profética. Amén. Creemos en el nombre de Jesús que en esta hora, por medio del Espíritu Santo, habrá un rompimiento en nuestra mente, habrá un antes y un después. Yo sé, Señor, en esta hora que tú vas a hablar, Señor, en lo más profundo de nuestro ser. Esa palabra que tú envías ahora, esa semilla de poder, Señor, será engendrada en nosotros y dará buen fruto. Declaramos en el nombre de Jesús libertad ahí en el lugar donde cada uno de nuestros hermanos, de nuestros amigos están escuchando. Libertad, Padre, para que esa palabra que tú has enviado del trono pueda ser depositada en el espíritu de cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor. Toma el control, toma el dominio, Señor, de esta cumbre. Si estamos aquí es porque te amamos, amamos tu presencia, amamos todo lo que viene de ti, Señor. Señor, y por eso nos entregamos en este altar de oración, sabiendo que tú vas a recibir este altar como una ofrenda grata delante de tu trono. Te damos gracias y te damos la bienvenida, Espíritu Santo. Bienvenido, Padre bueno. Jesús, bienvenido a este tiempo. Amén y amén.
Prepárate para recibir todo. El Señor está obrando ya desde el principio, desde la alabanza. El principio Dios está obrando. Y ahora ponete cómodo donde estés y recibí lo que el Señor tiene para vos. Así que una vez más y ya formalmente le doy la bienvenida a la profeta Verónica Lugo de Acevedo, que va a estar con nosotros y nos va a enseñar desde el principio con esta introducción. Vero. Hola Hugo, hola Celina, ¿cómo están? Hola gente linda, por sumarse nuevamente a esta segunda parte del oficio profético contra los sistemas corruptos, ¿no? Todo un temazo que no lo podemos desarrollar tan rápidamente, pero sí queremos dejarte unos tips que sirvan para tu vida cotidiana y te alienten en el tema de justicia. Recuerdo la definición, ¿no?, de lo que es justicia para aquellos que recién están ingresando a escuchar este tema. Dice así el diccionario de lengua castellana: principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Qué tremenda definición, ¿no? Si esto se pudiera llevar a cabo siempre, seríamos todos felices, ¿no? Realmente es así. Ahora vamos a repasar un poquito la Biblia y comenzarte diciendo en esta introducción, que como los panelistas que me acompañan ya saben que pueden interrumpir en cualquier momento y pueden compartir también y ratificar o acotar algo referente a lo que voy a ir citando en la introducción. En Mateo tenemos un versículo que Jesús habló, ¿no? Jesús lo dijo, y repica en el tiempo. Es como que este versículo no tiene edad. Sabemos que la Biblia es eterna, pero también saber que no tiene edad lo que el Señor dijo, y dice así, dice en Mateo capítulo 5, versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y aquí te dice claramente lo que genera en el alma humana, la emocionalidad que te genera y con qué lo compara Jesucristo, ¿no? Con el hambre. Yo sinceramente no sé lo que es el hambre, pero sí sé lo que es el apetito. Hambre es una cosa muy fuerte, según dicen los que realmente padecen hambre, ¿no? Y nosotros por ahí nos da apetito y enseguida manoteamos algo y nos saciamos, pero el hambre es algo mucho más profundo, que solamente te lo pueden decir aquellos que lo padecieron alguna vez en la vida. Y sed, dice, hambre y sed, dos necesidades que son esenciales de la vida. ¿Quién puede vivir sin comida o quién puede vivir sin agua? Fíjate cómo Jesús compara el tema de la justicia social, ¿no?, que es lo que vamos a hablar hoy, la justicia que practicamos aquí en esta dimensión material, en el mundo, como la Biblia lo cita como el sistema mundano. ¿Cómo practicamos la justicia? Y Jesús da ánimo diciendo, muy felices o bienaventurados aquellos que tienen hambre y que tienen sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ahora acá vamos a marcar un punto en esta introducción. ¿Saciados de qué manera? Bueno, vamos a hacer la diferencia. Una cosa es la justicia de Dios interviniendo en las cuestiones humanas, y otra cosa es la justicia de los hombres. Tenemos que hacer la diferencia, porque cuando hablamos de justicia, por ahí hay algunos cristianos que piensan que estamos hablando de la justicia de nuestro país, o de Estados Unidos, o de Chile, o de Paraguay, que sabemos que cada uno generan sus leyes para la justicia social con el punto de vista que cada nación lo ve. Pero hay un pasaje también que está bien claro y que me gustaría dejarlo también como modo de introducción, que es en Isaías, ¿no? Y es fuertísimo lo que dice Isaías, capítulo 64, versículo 6. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad. Mi versión dice como suciedad. Ahora, no es que la iglesia está contra los derechos humanos ni que la iglesia está en contra de la humanidad. No, al contrario, nosotros amamos la humanidad, por eso predicamos el evangelio, tenemos esperanza en el ser humano, por eso predicamos el evangelio.
pero las filosofías humanistas te dicen que el ser humano es bueno, que el ser humano puede solo, que el eje de toda la historia es el hombre, y que el hombre no necesita ni de Dios ni de nadie que le diga qué hacer, ¿no? Pero acá fíjate la óptica del pensamiento divino, porque acá es la mente de Dios expresada en la mente de un profeta que era íntegro, un oficio profético íntegro, porque Dios no le va a dar palabras de justicia a un profeta corrupto, pero este era íntegro. Entonces dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, qué fuerte, no sé cómo lo tienen ustedes en su versión, pero acá es muy fuerte. Dice, y todas nuestras justicias, todas, nuestras justicias, todas, como trapo de inmundicia. Ahora, todos los historiadores concuerdan que cuando dice trapo de inmundicia se refiere a un paño de menstruación, porque en aquel tiempo no existían las toallitas higiénicas que hay hoy, y dicen que en la etimología y en la historia da a entender eso, ¿no? Como un trapo de menstruación, que no es algo bonito de andar mostrando. Dice, y caímos todos nosotros como la hoja. O sea, que te está diciendo que al no practicar justicia correcta, justicia social correcta, uno se va marchitando referente a la justicia y también afecta a nuestras cosas, por eso habla de marchitar, ¿no? Dice, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Bueno, sabemos lo que hace el viento con una hoja marchita. Es como, diríamos, discúlpenme la popularidad de lo que voy a decir, es como bola sin manija, ¿no? Como dice un refrán popular. Entonces, fíjate que nosotros no te vamos a hablar de justicia, la justicia de Argentina, que según el gobierno que transcurre, y hago mención a algo que pasa en nuestro país que es muy común, sube un presidente y cambian los jueces, sube otro presidente y baja esos jueces, pone otros jueces, sube otro presidente, baja los jueces, pone otros jueces. ¿Eso de qué nos habla? De que cada presidente quiere jueces para que apoyen su sistema legal, social, o lo que él entiende que es justo, ¿no? Así que qué importante que nosotros podamos hacer la diferencia entre lo que es la justicia ejercida por los hombres y la justicia de Dios que interviene en las relaciones de los hombres. Eso es lo que se ve mucho en la Biblia, ¿no? Pero también, este lo voy a citar, en Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2, no lo voy a leer, pero sí lo voy a citar, está hablando claramente el apóstol Pablo, que los que somos cristianos, que por eso es que podemos hablar de justicia, ¿por qué los cristianos hablamos de justicia? Porque dice que en Cristo Jesús, todo aquello que le aceptamos como Señor y Salvador, fuimos justificados en Él. O sea, para Dios ya no somos, viste, esa humanidad sucia que cita Isaías, sino que somos una humanidad transformada y limpia por el perdón que nos otorgó en la cruz, ¿no? Y ahí somos justificados en Él. El que puede hablar de justicia es aquel que está realmente justificado por Cristo. Porque si vos no entendés la justicia que Él te hizo con el perdón de pecados, no estamos como aptos para hablar de justicia, porque tenemos muy difuso lo que es de negro, de gris, o de justo, o de justo también, ¿no? Entonces aquí tenemos también algo bien importante, y aquí anoté una frase, que ya vamos a terminar con esta introducción, para que no se nos olvide. Para que se ejerza justicia real, hay que cuidar las relaciones entre humanos y Dios. Y la escribí para no irme en palabras. Si hablamos de justicia social, sería algo así como, a ver, ¿cómo es mi relación con Dios como ser humano? ¿Cómo le ofrezco a Él culto y adoración? Eso es parte de la justicia en el vínculo con Dios. Y luego la segunda pregunta es, ¿cómo me relaciono con mi familia, con mis seres queridos, con mis hermanos en la fe, con la sociedad argentina misma, ¿no? Hay argentinos que están todo el tiempo enojados con los argentinos. Bueno, eso no es justicia social precisamente. Hay argentinos que están enojados con la pobre tierra del país que es víctima de nuestros hechos. Tampoco es mucha justicia social. ¿Qué culpa tiene la tierra de nuestros malos hechos? Que al fin y al cabo la tierra sufre toda nuestra mala administración, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que cuando hablamos de justicia social, estamos viendo las relaciones humanas y las relaciones humanas en relación con Dios. También dejar esto de que nos guste o no nos guste. Yo sé que hay personas que escuchan esto y no les gusta lo que decimos.
porque hay gente que está muy preocupada, gente de influencia, está muy preocupada en construir una sociedad sin Dios, una sociedad sin justicia divina, una sociedad sin prédica del Evangelio, una sociedad sin conciencia moral. Pero la verdad es que los cristianos sabemos que Dios interviene en la historia humana y a la larga o a la corta, si leemos la historia secular, vamos a ver la justicia que Dios obra. Por ejemplo, si tomo un caso que está tan en boga hoy, tan como pan caliente, el problema que tuvieron en Estados Unidos de un resurgir del odio racial por la muerte de este afroamericano, por un policía americano blanco, y todo lo que despertó, ¿no? Todo lo que despertó esa muerte, que fue realmente una muerte injusta, ¿no? Fíjate todo lo que generó. Y si estudiamos la historia de la raza negra en Estados Unidos, entraron como esclavos, fueron maltratados por siglos, maltratados, tratados como animales, pero ellos tuvieron hambre y sed de justicia, lucharon, fueron consiguiendo cosas, primero subir al colectivo con los blancos, después en algunos estados estudiar blancos y negros juntos, y van por más, ¿no? Porque la justicia es así, cuando vos ves que hay algo que no está en orden, vos tenés que tener hambre y sed de justicia para que las cosas salgan a la luz. Acá en el país tuvimos con el tema de los militares muertes injustas de adolescentes que tenían un pensamiento diferente al que los militares querían que se tenga en ese momento en el país, y fueron muchos de ellos robados de sus casas, maltratados, torturados y muertos, sus hijos dados a diferentes familias. Bueno, hubieron familias que lucharon. A la larga o a la corta, el Dios que está sentado en el trono termina obrando justicia. Y termino esta introducción con Ezequiel, el profeta Ezequiel, y acá está el pensamiento divino, cómo Dios piensa del asunto. Ezequiel capítulo 34, versículos 20 al 24, son unos poquitos versículos, que dice así, ya les dije, Ezequiel capítulo 34, versículos 20 al 24, por tanto, así les dice Jehová el Señor, he aquí, yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca. Acá habla de ciudadano y ciudadano, ¿no? En forma de metáfora. Por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles hasta que las echasteis y las dispersasteis. Esta palabra es bien política, ¿eh? Es Dios haciendo referencia, una referencia clara, a la administración política sobre el país. Los ricos y los pobres. Dice, yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja, desde el más alto rango hasta el más bajo rango, ¿no? Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará, a mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Está hablando ahí de Jesucristo, ¿no? Una promesa de Jesús. Dice, yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David, príncipe, en medio de ellos, yo Jehová he hablado. Me encanta estos pocos versículos porque hablan de justicia social y cómo Dios interviene para que haya justicia social. En aquel tiempo los sacerdotes, los profetas, los levitas, los gobernantes que eran los príncipes, los reyes, no ejercieron justicia ecuánime. Y Dios por eso interviene a través de la boca del profeta Ezequiel, que confronta el sistema corrupto, y dice lo que Dios hará, ¿no? Lo que Dios hará para equilibrar en una nación lo que es la ecuanimidad social. Esta misma esperanza que hemos leído en Ezequiel, te digo vos que estás conectado con nosotros, vos también la tenés. Nunca te canses de pedir por justicia a Dios. Nunca pierdas la esperanza de recibir justicia. Y si tenés hambre y sed de justicia, escrito está, y es una promesa irrevocable, en algún punto de la historia de tu vida vas a ser saciado. ¿Qué opina el equipo de esta introducción? ¿Algo que acotar? ¿Les parece correcto? No sé, vos, Carlos, ¿qué opinás?
Parece maravilloso, Vero, cuando hablaste de la justicia del hombre y la justicia de Dios, ¿no? Cuánto a veces el hombre cree que está haciendo justicia, pero va detrás de sus propios intereses. Y lo vemos en cada gobierno, nos podemos dar cuenta de eso. La justicia tiene que ver con derecho también. Qué importante que es eso. Y lo segundo que mencionaste en algunos puntos es la intervención de Dios. Eso nos tiene que dar a todos nosotros una fuerza y una paz interior que puede pasar corto o mediano tiempo, pero la intervención de Dios marca el camino correcto. Y eso es precioso para los hijos de Dios. Estamos en tiempos, Vero, donde Dios está probándonos a tal punto de que la justicia de Él pueda ser puesta en práctica en nuestra sociedad. Por eso cuando hablabas recién de este tema y Carlos acotaba, mucha gente está preguntando dónde está Dios y qué está pasando, que hay tantas situaciones, y dónde está la justicia. En realidad, Dios es un Dios de tiempos y Él toma el tiempo necesario para que cada cosa que se tenga que ejecutar, que se ejecute en el momento justo, cuando Él crea en sus tiempos, en su cairo, en su tiempo, en su reloj profético o en su reloj de la voluntad de Él, para que las cosas se cumplan. Por eso hay mucha gente hoy que está pensando que quiere reaccionar porque creen que Dios está atrasado en sus resoluciones. En realidad Dios no está atrasado en sus resoluciones, Dios está esperando que nosotros nos levantemos como iglesia y podamos transmitirle a la sociedad que hay una justicia divina que en el tiempo justo y oportuno termina cumpliéndose. Particularmente me gusta pensar que es la justicia según Dios, no la justicia según los hombres. Porque los hombres inventamos derechos, creamos derechos que no existen. La verdad que los derechos son los que Dios nos da. Y el hombre se va de eso y cree que ciertas cosas le corresponden cuando no es así. Y realmente agreden a otros. Necesitamos entender que es la justicia según Dios. Y qué bueno es esto, volver de nuevo. La palabra es como nuestra ancla segura. Ahí está lo que Dios dice, lo que corresponde, cómo Él quiere justicia. Y me gusta esa definición en relación con Dios y en relación con nuestros hermanos. Así es. Realmente la palabra de Dios es bien clara. Y también, Gastón, en lo que vos dijiste, hay muchos que están en contra del sistema iglesia también, ¿no? La estructura iglesia. Y yo escuché aún públicamente decir que nosotros somos retrógrados, viste, en canales de televisión, ¿no? Que la iglesia es retrógrada, que somos como cavernarios, que ya no es tiempo de que se escuche la voz de la iglesia. Pero en realidad los cristianos fundamentamos en nuestra fe y nuestra conducta en consejos divinos, y vemos que los consejos que Dios nos da es salud completa, ¿no? Salud en todo el sentido de la palabra, en lo que al alma se refiere. Y creo que vos, Carlos, tuviste un encuentro también ahí con un párrafo de la Biblia que habla de esta justicia social, ¿no? De cómo Dios se interesa en la justicia social, y él nos comentaba algo de que ha estado leyendo, de un párrafo bíblico que los cristianos conocemos bien, tal vez los que no han leído la Biblia no tanto, la historia del rey David, en un momento de su monarquía, cómo Dios interviene en su vida a través del profeta Natán por un error que él cometió, ¿no? Y es una historia muy conocida, pero qué actual que es en base a lo que ha sucedido con este hombre, con su reinado, con su popularidad y con el poder que Dios le había de alguna manera otorgado o Dios había promocionado. Y todos conocemos la historia de David con Betsabé y la historia de David con Urías, y también la confrontación o la intervención que hace Dios frente a una injusticia, porque eso realmente era una injusticia, a través del profeta Natán. Y esto nos tiene que enseñar a todos nosotros precisamente estas dos cosas que veíamos hoy: la justicia del hombre, que a veces en la injusticia cree que está dentro del marco de la justicia, sin importar las consecuencias de nada, y la intervención directa de Dios
de una forma tan interesante, y Dios lo sigue haciendo, Vero, de una manera tan particular como lo hizo en el caso de David. Cuando estaba mirando esta historia de David, ahí segunda de Samuel, capítulo 12, los versos 1 en adelante, ya el capítulo 11 viene narrando acerca de lo que había gestado David en su mente y luego llegó a la acción, pero en el 12 está la intervención de la justicia de Dios. Me encanta porque lo hace de una manera tan sencilla, con una parábola, ¿no? De comparando a un hombre rico y a un hombre pobre, con las ovejas, que tenía muchas ovejas, que tenía una sola, y bueno, lo lleva a la situación que David había cometido, o al pecado que David había cometido, en donde se quedó con la mujer de Urías, mandándola al frente de batalla, y bueno, todos conocemos esta historia, pero me encanta la intervención de Dios. Primero, es interesante, y esto es un mensaje para todos nosotros hoy también, que el que lo había promocionado es Dios. La Biblia dice que Dios mismo dijo que David tenía el corazón como el de él. O sea, había un interés de parte de Dios para un tiempo muy importante en donde David aprovechó toda esta situación y Dios lo respaldó de una manera extraordinaria. Ahora, dentro de ese poder en el reinado y toda la popularidad que David había adquirido, de repente su mente como que, bueno, era como impune a todas las situaciones y empezó a tomar autoridad, autoritarismo, ¿no? Diríamos, frente a las situaciones, a lo que él creía que podía hacer y quedaba impune de toda situación. Y dice la palabra de Dios que fue confrontado por el profeta Natán y le dio el ejemplo de esta parábola de las ovejas y le dijo que se quedó el rico con la ovejita sola, de que tenía una sola ovejita, y David reacciona. Y esto es muy importante, Vero, y el actor Lidia, cómo somos los seres humanos, o cómo es la mente del ser humano, ¿no? Cuando él escucha esta historia, la reacción de él es en justicia. Como que dijo, acá hay que hacer justicia. Habló directamente de muerte. Y dijo, y hay que devolver 4 ovejas. Fue contundente su reacción en la justicia humana, ¿no? Frente a la confrontación. Y el profeta ahí viene la confrontación o la intervención de Dios cuando le dice, ese hombre eres tú. Yo me imagino, ¿no? La confrontación tan fuerte a la mente corrupta de David frente a esta situación. Y dice la palabra de Dios que David quedó descubierto frente a esta situación. Esto nos enseña algunas cosas a todos nosotros también en este tiempo. Cuán importante es... ¿Qué le parece? Está el tema espectacular para seguirlo. Si cortamos el desenlace y hacemos una pausa de alabanza y todos quedamos acá pendientes de este desenlace porque realmente vemos, como dijo también la profeta Verónica, que la justicia de Dios es salud y acá intervino la justicia de Dios. Así que si le parece a toda la mesa vamos a hacer una breve pausa y seguimos con este desenlace apasionante. Dale. Quieto en tu presencia, ante ti me presento. Quiero oír tu voz, te escucho, Señor. Mi atención te entrego, a tus pies yo espero. Aquí quiero estar, mi corazón anhela más de ti. Haz algo
mi corazón abierto está, mi corazón abierto está, Dios, haz lo que quieras en mí, haz tu voluntad en mí, Dios. Qué bueno lo que se genera cuando el pueblo de Dios está escuchando una palabra que viene del trono y en estos tiempos incluso de pausas, pero son tiempos de alabanza, tiempos de adoración, donde nuestro espíritu empieza a revolucionarse, ¿no? Y justo el apóstol Carlos empezó un tema espectacular y nos dejaron con la gana. Así que vamos a permitirle que pueda continuar. Y así que, apóstol Carlos, toda la libertad para desarrollar su tema. Hugo, estamos trabajando sobre lo que es la historia de David y del profeta Natán, allí en 2 de Samuel 12, y estamos viendo cómo David, al quedarse con la mujer de Urías, comete allí esta situación, hace matar a este hombre, y viene la intervención de Dios, la justicia de Dios. Y me encanta porque rectitud es sinónimo de justicia en Dios. Interesante lo que dice el Salmo 28, verso 5, que a veces creemos que Dios es bueno. Sí, Dios es bueno, pero tiene Dios establecido en su palabra los caminos correctos. Y dice el Salmo 28, 5, bueno eres, Señor, pero enseñas el camino recto. Entonces, me parece interesantísimo porque la promoción que Dios le dio a David era para administrarlo. Pero se ve que la mente de David, los pensamientos de David, no fueron administrados correctamente y tampoco tomó en cuenta la omnisciencia de Dios. Y esto es importante, llevándolo al plano personal, del ministerio y en el tiempo de hoy, nos damos cuenta que es muy importante que ante Dios nada está oculto, nada está oculto. Esto tenía que haberlo sabido David, porque las consecuencias de la injusticia de David trajeron consecuencias tremendas. La palabra de Dios dice que el profeta lo confronta y le dice, mira, nunca más la espada se va a separar de tu casa, de tu reino, y también el hijo que nace de Betsabé no va a vivir. Y vemos en la palabra de Dios que los 4 hijos de David murieron prematuramente. Por lo tanto, la misericordia de Dios se activó, vemos que David reacciona, se arrepiente, pero las consecuencias estuvieron. Por eso es importante para todos nosotros, donde Dios te ha puesto, donde Dios nos ha puesto a cada uno, administrar las cosas correctamente, honra al Señor. Eso demanda de nosotros responsabilidad, demanda de nosotros diligencia, tomar en cuenta lo que la palabra de Dios nos enseña. Y lo segundo importante que David tenía que saber, porque esta injusticia de David afectó a todo su reinado y a todo el pueblo. Así que, cuanto más Dios nos promociona o te promocione, mayor es la responsabilidad, porque la justicia de Dios va a intervenir sí o sí, por más que a veces, como David, creía sentirse impune, sentirse con el poder que él tenía, pero la mano de Dios actuó de una manera extraordinaria. Y vemos allí el resultado final, que David se humilla. Yo creo que es importante entender lo que la palabra de Dios dice. Y quiero cerrar con lo que dice en Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Es importante lo que dice el profeta aquí, y dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Dios de ti? Y ahí aparecen 3 cosas. Dice la palabra de Dios, justicia, misericordia y humillarte ante el poder de Dios. Yo creo que son cosas muy importantes a tomar en cuenta en nuestro tiempo y en nuestras vidas. Realmente un consejo divino bien claro, y no sé qué le pasa al público, pero de escuchar lo que dijiste,
se me aumenta la esperanza, saber que Dios en algún momento va a intervenir, y usando en aquel caso profetas. Hoy en día hay muchas opiniones que dicen que los profetas no son usados como en la antigüedad, pero no es tan así como se dice, porque en cuestiones de desórdenes sociales, el profeta sigue cumpliendo una función importante, que es ser una voz en el medio del desierto, para recordar qué es la genuina justicia. Gastón, creo que vos también tenías algo importante para compartirnos. Sí, bueno, quiero tomar un ejemplo, como recién Carlos tomó lo de David, que realmente está buenísimo para poner en práctica. Y aquí en Primera de Reyes 21 hay un suceso, ¿no? El rey Acab con Nabot, ¿sí? El rey Acab, el esposo de Jezabel, un rey que tenía algunas características. Lo primero, era un hombre débil de carácter. Vemos que Acab no tenía todo ese coraje, toda esa fuerza, su carácter no estaba determinado, y su insatisfacción lo lleva a querer tomar una tierra o apoderarse de una tierra de un hombre llamado Nabot, que estaba cerca del palacio. Y esa tierra, dice la Biblia, capítulo 21, verso 1 al 3, Nabot, pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab y de Samaria, y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré a ella otra viña que está mejor. O si mejor te pareciere, te pagaré el valor del dinero. Y Nabot respondió a Acab: guárdame Jehová de que yo te dé mi heredad a mis padres. Lo primero que podemos ver aquí es que Acab se había antojado que quería un lugar. El hombre era el rey y tenía todo el poder, tenía toda la autoridad y todo lo que había a su alrededor. Pero lo interesante, que esta viña que tenía Nabot era una viña que estaba en un lugar estratégico. Estaba cerca del mar Mediterráneo y de diferentes lugares geográficos que la hacían un lugar deseoso o buscado. Pero como Nabot tenía esa tierra por heredad, y eso es lo que me gusta de esta historia, o sea, Nabot estaba defendiendo sus principios, su herencia, porque en la antigüedad la herencia no se vendía, se le dejaba a sus hijos. Y vemos que el rey Acab sabía de todo eso, pero él estaba queriendo ejercer el poder y la autoridad, porque en ese momento él deseaba tomar algo de lo que él no tenía derecho. Y qué tremendo es cuando muchos con poder o con autoridad quieren valerse de eso para tomar lo que no es de uno por el poder que ejercen. Vemos que en ese momento Nabot se resiste a esto. Y Nabot le dice: no te voy a entregar la heredad. No, porque esto me lo ha dado Dios y es herencia para mí, ha sido herencia y será herencia para mis hijos. O sea, podemos ilustrar un poco esto diciendo: Nabot estaba cuidando toda su casa, Nabot estaba cuidando su herencia y Nabot estaba cuidando lo que Dios le había dado. Y ante eso, Acab quería desheredar lo que Dios le había entregado a Nabot. Pero cuando vuelve, ¿no?, un poquito de hablar con Nabot, Acab vuelve triste. Y ahí vemos, ¿no?, su problema de carácter. Vuelve medio enojado, triste, no quiere comer, ¿no?, sus situaciones de carácter no determinado. Y eso lo aprovecha Jezabel para poder presentar, decir, como si vos, siendo el rey de Israel, querés esta heredad y estás mal porque no la vas a tomar. Vamos a ejercer el derecho, el exceso de derecho, podríamos decir, porque usan diferentes situaciones en las cuales quieren tomar y apoderarse de esa tierra. Hoy en día, el abuso del poder y de la autoridad lo podemos ver en el mundo natural y a veces también en el mundo eclesial. O sea, de personas que tienen una asignación de Dios, personas que Dios le ha otorgado una determinada función y cuidar un determinado territorio, y otros, porque tienen más poder, quieren tomarlo
sea como sea, y quieren abortar el propósito de Dios en determinadas personas. Y cuando esto ocurre, Jezabel aprovecha y usa todo el poder que tenía Acab como rey, porque ella dice que usó el anillo del rey y usó a todos los que estaban alrededor. O sea, dio órdenes como si fuera Acab, firmó el decreto, ¿sí? Y empezó a manipular y a ejercer la injusticia por un capricho que tenía el rey Acab. A veces estamos en diferentes situaciones donde hay cosas que realmente Dios nos las ha otorgado y le ha otorgado a muchos de nuestros oyentes, hermanos, amigos y diferentes ministros, y la injusticia por el abuso del poder quiere venir a sacarnos lo que nos corresponde por derecho legal de Dios. Nabot se resistió y vemos que escriben como un edicto y dicen, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a preparar una causa. No sé si nos familiarizamos con tantas situaciones que viven hoy, ¿no? Que se preparan escenarios para hacer determinadas cosas que no estaban planeadas y no existen. A Nabot lo que hicieron, le armaron una causa que no existía para poder apoderarse de lo que no les correspondía. Hoy en día estamos viviendo muchas de estas cosas a nivel social. Vemos como gente se quiere apoderar de cosas que no les corresponden por la fuerza, por contactos, porque ellos creen que tienen el derecho a tomar lo que otros con esfuerzo, dedicación y años trabajaron para poder cuidar y dejar de herencia a los que vienen detrás, y parece que la justicia no actúa. Aquí vemos este escenario de una manera tremenda, porque Jezabel trama toda esta situación a tal punto que busca personas que sean cómplices, ¿sí? Personas que atestiguen, ¿sí? Contra Nabot, personas que trabajen y que digan que Nabot había blasfemado contra Dios y había hecho mal las cosas. Hermanos, amigos que están, quizás vos estás atravesando esa situación y quizás sentís que hay injusticia y todo lo que has trabajado y has dedicado para Dios está en un momento difícil. Quiero decirte que hay de parte de Dios siempre, siempre, y esto lo quiero repetir, siempre Dios termina actuando a favor de los que son justos. Y en este momento vemos que Nabot termina apedreado, muere, y él va a buscar, ¿sí? Él sale a buscar la tierra, o sea, le dice Jezabel, anda a buscar la tierra porque ya te la conseguí. No lloré más por los rincones, aflojá un poco y salí como rey como tenés que ser, que ya hice el trabajo que tendrías que haber hecho vos. Y vemos que él sale, pero pasa algo. Cuando él va de camino a ese lugar, vemos que Dios le habla al profeta Elías, ¿no? Y le habla al profeta Elías porque Dios le asigna una función al profeta Elías, ¿no? Y en ese momento donde Elías escucha la voz de Dios, Dios le pide que descienda hacia un cierto lugar, ¿no? Y se encuentra, ¿con quién se encuentra? Con Acab. O sea, Dios no se olvida de ningún detalle. Hay personas que creen que lograron el objetivo y ya están completamente dispuestos a ejecutarlo, pero cuando Dios necesita actuar, va a mover a quien tenga que mover. A la voz profética, a un profeta como Elías que lo enfrentó. Tenía que tener agallas Elías para enfrentar al rey. Después de saber que habían mandado a matar a Nabot, a alguien que tenía por derecho legal algo que le correspondía. Quisiera hacerles una pregunta, un poquito de lo que están hablando. Entiendo de tanto cuando habló el apóstol y cuando estás hablando, profeta Gastón, de que la justicia tiene que ver con límites, tanto límites que tenemos que guardar como límites que no tenemos que traspasar. Yo les propongo que hagamos una nueva pausa, pero también les quiero leer un versículo que me trajo el Señor en este momento que estábamos escuchando. Y Proverbios dice, no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Estos límites que no tenemos que pasar y vemos cómo los reyes o quienes están sobre todo en eminencia o con poder tienen esa tendencia a traspasar y aún nosotros mismos, no es que no lo hagamos,
El Señor propone, como dije antes, una salud natural y espiritual para cada uno de nosotros. ¿Cómo hacemos para no pasar esos límites, para realmente tener ese hambre y sed de justicia y guardar el límite correcto? Pero antes de que me respondan, hacemos una nueva pausa de distendernos un poco y adorar al Señor, porque esto se está poniendo bueno. Sí, Así que, hermoso el ambiente que se está generando. así es, y luego seguimos con este tema. Preparas una mesa para mí en presencia de quien viene contra mí. Cuerpo y sangre vertiste tú por mí, así peleo mis batallas. Y creo que tú has vencido. Levanto mi canto por lo que has hecho en mí. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así es. En el valle sé que estás junto a mí, tu bondad y tu gracia me seguirán a mí. Mi alabanza y gratitud son para ti, así peleo mis batallas. Y creo que tú has vencido. Levanto mi canto por lo que has hecho en mí. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así es. Aunque soy rodeado por ti. Aunque veo que soy rodeado por ti. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así es. Qué bueno es disfrutar estos ambientes que se generan, estos ambientes proféticos que se generan cuando Dios habla a través de la boca de los ministros. Y la pastora Celina tiró una pregunta al final, que estaría bueno que la repita, así podamos seguir con lo que estaba hablando también el profeta Gastón Fidelini. Hablábamos de que la justicia es no traspasar límites, y leía este pasaje: no traspases los linderos antiguos. ¿Qué pasa con aquellas personas que tienen un poco de poder, como escuchábamos acá, que tienen esa tendencia a no soportar esos límites, y aún nosotros mismos que podemos tener esa tendencia? Le damos el pase al profeta Gastón para que siga exponiéndonos este hermoso ejemplo. Bueno, vemos que todo exceso de límite siempre tiene sus consecuencias. Acá vemos, ahora vamos a ver que tuvo su consecuencia, porque Dios levanta la voz profética de Elías y le sale y le confronta, ¿no? Y se encuentra con Acab y le dice a Acab, ¿no? Como diciendo, el juguete que querías, el antojo que querías, lo tenés, pero ¿a causa de qué? Del pecado y de la muerte que has generado y de la injusticia por la cual has obtenido lo que vos querías. Vemos que el profeta le sale al encuentro, le confronta y le dice, eso lo podemos encontrar, ¿sí? Para que después lo puedan leer los que nos están escuchando en 1 Reyes 21 del 17 al 24. O sea, toda esa situación le muestra y el profeta le recuerda que no es que ha pasado inadvertido lo que había hecho Acab, Jezabel y todos los que estaban a su alrededor.
Por eso esta palabra es de aliento para vos. Quizás sentís que la injusticia ha estado sobre ti y has perdido, pero hoy la voz profética te sale al encuentro para decirte, Dios no se olvida y siempre Dios levantará un ungido, una ungida a una persona con revelación de Dios, sensibilidad de Dios, para levantarse en medio de la injusticia. Nabot ya había muerto, pero Dios estaba usando al profeta para recordarte al rey, no pasaste inadvertido y va a tener consecuencias lo que has hecho. Nunca de la injusticia que se practica, siendo Dios testigo de todo, las cosas quedan impunes. Dios de una manera u otra buscará el momento y usará a las personas correctas para que Él le recuerde, como le recordó a David, le recuerde, como le recordó a Acab, lo que iba a tener como consecuencia. Realmente interesante, y la pregunta que hizo Celina también podemos tirarles varios tips, ¿no? El que dijiste vos, Gastón, pero también cómo puede ser una persona, muy simple. Si es cristiano, tiene que leer la palabra justa, que es la Biblia, donde habla mucho de justicia de tapa a tapa, o sea, no ignorar, porque muchas veces se cometen errores de injusticia por ignorar el referente de justicia, ¿no? Y tener eso como un límite, así como el mar tiene el límite de la playa y el río el cauce, así nosotros tener como margen de hasta dónde podemos limitar o no, es la palabra de Dios. Eso es muy importante, no ignorarla, no ignorar los consejos. Bueno, Lidia sé que tenía también un tema muy fuerte, muy lindo lo que compartió Carlos, Gastón, pero sé que vos tenés algo que tiene que ver muy con las relaciones los unos con los otros en relación de justicia social, ¿no? Claro que sí. En este sentido quiero tomar también una historia bíblica, porque entendemos a veces por justicia social la distribución, el repartir, y la verdad que la justicia social también tiene que ver con relaciones. Por eso hablábamos que la justicia es en relación con Dios y en relación con los hermanos. Y quiero compartir la historia de José con sus hermanos, y el relato de Génesis 45, donde él, primero vendido por sus hermanos, no solo que se le burlaron, sino que lo vendieron como esclavo, lo presentaron a sus padres como muerto. José pasó, podríamos decir, las 1001, podemos leer toda la historia bíblica, en realidad pasó muchas situaciones de injusticia personal, pero llega un momento en que José tiene la oportunidad, podríamos decir, humanamente podría haberse vengado de sus hermanos, podría haber tomado lo que nosotros llamamos justicia propia. Sin embargo, él entendió que necesitaba primeramente relacionarse con sus hermanos. Y aquí en Génesis 45 vemos, ya no se podía contener delante de sus hermanos, echó todos sus empleados y se largó a llorar a gritos. Dice, y oyeron los egipcios, oyé también a la casa de Faraón, y dijo José a sus hermanos, yo soy José, quiero saber, ¿vive mi padre todavía? Y la verdad que también causó una conmoción tremenda con los hermanos, porque ellos se vieron enfrentados con su propia injusticia, con la injusticia que habían cometido con los hermanos, con su hermano. Pero me gusta muchísimo porque dice, a ver, y él les cuenta que para qué Dios los había traído ahí, para preservarlos con vida, para preparar para toda la tierra, no solo para ellos, alimento abundante, porque iban a venir 7 años de escasez, ya habían pasado 2, quedaban 5 más. Y en el verso 7 dice, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Y miren la interpretación que hace en el verso 8. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. La verdad que entender que Dios puede obrar para bien a través de todo, pero necesitamos, antes de que esto se pueda llevar a cabo, relacionarnos bien con nuestros hermanos. Y al terminar Génesis, en el último capítulo, después de que muere su papá, los hermanos dicen, bueno, ahora murió nuestro padre, ahora viene la venganza de José. Y a mí me gusta muchísimo que José les vuelve a decir, en el verso 19, les respondió Josué, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien
para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. La importancia de poder tener un corazón sano, de tener relaciones sanas. La justicia social es puertas adentro también, con nuestro hermano, con nuestro esposo, con nuestros hijos, con nuestros familiares, con las relaciones cercanas en el trabajo. ¿Cómo nos relacionamos? ¿Podemos resolver las situaciones? ¿Sabe? La Biblia dice, no nos engañemos, en Primera de Juan habla, si nosotros decimos que amamos a Dios y no amamos a nuestro hermano, si yo no puedo ver, no puedo pasar a mi hermano, ¿cómo digo que amo a Dios que nunca lo ve? O sea, no nos engañemos a nosotros mismos. La primera justicia es la que se establece en nuestros propios corazones. La verdad que hablaban de límites, y el límite primero es un corazón sano. Y ese corazón sano solo puede ser en la presencia de Dios. La verdad, con tanta injusticia sufrida, José tendría derecho humano, por lo que decimos nosotros, de haberse vengado de sus hermanos, de haber tomado justicia por mano propia, y la verdad que estaba en una posición de poder. Es bien difícil lo que él hizo, porque él estaba en una posición de poder de haberse vengado de sus hermanos, haberse cobrado todas las que le hicieron y todo lo que le hicieron pasar. Pero la verdad que mientras tanto, José se dejó que su corazón sea tratado por Dios. Y en el tiempo de Dios pudo perdonar a sus hermanos, pudo restablecer relaciones, es más, traerlos a su tierra, proveerles, y Dios usó eso grandemente para sanar sus relaciones, para bendecir la tierra, y no solo la tierra suya, sino todo el territorio de las naciones. Ojalá nosotros pudiéramos tener un corazón tan sano y entender que Dios puede utilizar nuestras circunstancias para bien. Pero mientras tanto, mientras estemos sufriendo, preguntarnos qué tengo que sanar, qué tengo que perdonar, dónde tengo que sanar, qué tengo que tratar con mi hermano, y lo tan popularmente conocido, y hasta hay chistes de doble sentido con las suegras y demás, es como que ciertas relaciones insanas están como aprobadas popularmente, lo cual no es bíblico. Lo bíblico es un corazón sano, relaciones sanas, y Dios a su tiempo hace justicia, y hasta utiliza esas injusticias para obrar en favor de todos. Me gusta muchísimo esto. Cierto, Lidia, lo que has dicho, y hemos aprendido bastantes cosas, ¿no? En el caso de Carlos, que comentó de David, Natán, Urías el Eteo y su esposa, ¿no? Y ahí podemos ver con claridad cómo Dios interviene en injusticia social y abuso de poder. En el caso de Gastón también vimos cómo el abuso de poder y el capricho de tener lo que otro tiene, y que era una herencia, tampoco era gran cosa, era una herencia, pero él quería eso, cómo Dios interviene y hace justicia en Jezabel, que fue la que articuló toda esa falsa causa para que muera Nabot, ¿no? Y cómo se cumple la justicia de Dios, porque ahí ella cae del muro y la comen los perros, su cuerpo lo comen los perros, ¿no? Tal como lo profetizó Elías. Lo profetizó, sí. Y la entereza que tiene que tener el profeta, porque, viste, Natán enfrentó a un rey, Elías se enfrentó a un rey también, y el caso tuyo, que, bueno, José era profeta, pero cómo, me gustó mucho la frase que dijiste, cómo las circunstancias adversas o injustas que podemos vivir pueden beneficiar a otros, ¿no? Porque él sufrió injusticia de su adolescencia hasta su adultez, que estaba separado de su familia, pero cómo él pudo entender que ese proceso era para beneficio de todo un pueblo, ¿no? Que estaba en nacimiento. Realmente hemos aprendido cosas muy importantes, y también, en base a la pregunta de Celina, el límite para la justicia social, el límite está en el respeto que yo tengo que tener por el otro, y no ser invasivo. Si tomo el ejemplo de Carlos y de Gastón, no ser invasivo. Si tomo tu ejemplo, Lidia, no ser abusivo, porque yo soy mayor y el otro es menor, no ser abusivos. Por ejemplo, hay una ley que se está peleando, aunque todos sabemos de entre telones que ya el Ejecutivo da por sentado que la ley del aborto se va a permitir en el país, pero aquellos que somos la voz del inocente, que no puede hablar, que tiene derecho a vivir también porque es chispa de vida en el vientre de una mujer, ¿qué es justicia? Que la mujer que dice mi cuerpo es mío, no le falta el respeto
al embrión que tiene derecho a crecer y a nacer, como a ella se le dio una vez su mamá la oportunidad de crecer y nacer, y por eso hoy está caminando sobre la faz de la tierra. Justicia siempre, el límite, Celina, va a ser el respeto que yo tengo por el otro y entender el derecho que tiene el otro, ¿no? ¿Qué te parece si cerramos orando? Pero le voy a pedir al apóstol Carlos que nos ayude, que nos bendiga el pueblo de Dios delante de Dios, pidiendo que podamos aprender, porque Jesús dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, y porque Jesús dijo, busquen primero el reino y su justicia, ¿no? Entonces, en base a esto, que Dios nos bendiga con sabiduría y con la justicia de su palabra. Sí, vamos a orar, pero qué interesante lo que cerraba Lidia, para estos tiempos, profeta Verónica, el tema de la familia, ¿no? La relación con Dios y con los hermanos. Ahora, los principios y los valores que son tan tocados en este tiempo, qué bueno es pensar en la familia. Yo creo que la visión de José fue mucho más allá de una venganza, de una justicia terrenal, sino que él pensó en una forma generacional, ¿no? Porque la cosecha después viene. Yo creo que este tiempo es más que nunca importante que como familia, sobre todo como familia de la fe, estemos unidos, anclados, sabiendo que aquel que tiene el control de todas las cosas, no se le escapa nada. Y confiar en Dios es lo más hermoso. Así que oramos, Verónica. Padre, muchas gracias en esta oportunidad, por esta sexta cumbre. Gracias por tu palabra que es rectora, que nos muestra el camino, que nos muestra las señales, que el Señor nos da sabiduría del cielo para poder transitar en esta vida, Señor, dependiendo de ti. Y Señor, en esa dependencia tuya, aprendemos, oh Dios, a dar los pasos de la mejor manera. Padre, gracias porque a pesar de todas las cosas que nos rodean, tú estás en el trono y nada escapa a tu poder y a tu soberanía. Señor, yo bendigo a tu pueblo, bendigo, Señor, a cada uno de los oyentes, a cada familia, Señor. Que tu paz, que tu amor y tu misericordia nos cubra. Señor, que aprendamos cada día a depender más de ti. Oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Antes de despedirnos, los que están conectados con nosotros, levante su mano ahí y repita esta frase conmigo. Señor Jesús, presento mi causa delante de ti, que eres bueno y obras misericordia, y espero tu respuesta. Amén. 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 Recibimos esta palabra y la verdad que fue impresionante cada palabra, cada concepto que hemos aprendido hoy y creo en el nombre de Jesús que abrazamos esta palabra, porque si abrazamos esta palabra, como en un momento decía, esta justicia también trae sanidad, no solamente para nosotros mismos, sino también para nuestras naciones. Así que, nuevamente, profeta Verónica, muchas gracias por ser parte de esta cumbre. Apóstol Carlos, muchas gracias, una bendición tenerlo también en esta mesa. Pastora Lidia, siempre es lindo escucharla, escuchar su enseñanza, y por supuesto el profeta Gastón, también muchas gracias por cada palabra soltada. Amén. Así que muchas gracias también a la gente que está del otro lado viendo esta cumbre. Sí, también quiero agradecer a todo el equipo de la Fundación Veraca, porque si bien no salen en cámara, todos estamos unidos también en estas enseñanzas, haciendo fuerza a través de la oración, realmente deseando que nuestras naciones sean bendecidas y que los diseños del Señor sean establecidos, ¿no? Amén, amén. Así que muchas gracias, los despedimos y nos vemos en una próxima cumbre profética de la Fundación de la Red Veraca. Estar pendiente de las redes. Sí, así es, estar pendiente, y si te tenés que suscribir, hacelo también. Bueno, muy bien. Ahora sí, que Dios los bendiga. Un placer haber sido parte de esta cumbre junto a nosotros. ¿Sí? Que Dios los bendiga. Bendiciones. Bendiciones.